Hay algo que muy pocos se atreven a decir en voz alta. Que no toda posesión comienza con un demonio buscando a su víctima. Que en la mayoría de los casos documentados, alguien abrió la puerta primero. Alguien invocó. Alguien jugó. Alguien dijo las palabras equivocadas en el momento equivocado. Y lo que entró, nunca más se fue. Esta noche te voy a contar 4 casos reales. 4 historias donde la brujería, los rituales y el contacto con lo desconocido no terminaron en una mala experiencia. Terminaron en algo que la ciencia no pudo explicar y que la iglesia tuvo que intervenir para intentar detener. Quédate. Porque lo que escucharás esta noche podría cambiar la forma en que ves ciertas puertas. Durante siglos, la posesión demoníaca fue considerada superstición. Una explicación primitiva para la epilepsia, la esquizofrenia, los trastornos disociativos. Y hay casos donde esa explicación médica es la correcta. Pero hay otros casos. Casos donde los médicos estuvieron presentes. Donde los psiquiatras firmaron sus informes diciendo que no había explicación. Donde los sacerdotes llegaron y lo que vieron, los marcó de por vida. Lo que une a estos casos no es solo el terror de lo que ocurrió. Es lo que ocurrió antes. En todos y cada uno de ellos, la persona afectada o alguien cercano había tenido contacto con prácticas que la Biblia llama explícitamente peligrosas. Rituales. Invocaciones. Contacto deliberado con entidades que no son de este plano. El libro de Deuteronomio lo advierte con claridad. El libro de Apocalipsis lo describe con detalle. Pero pocas personas leen esas advertencias como lo que son, instrucciones de seguridad para un mundo que no vemos. Esta noche vamos a hablar de 4 personas que aprendieron esa lección de la peor manera posible. El primer caso tiene nombre, aunque la familia pidió que jamás se revelara al público. Lo conocemos como Roland Doe. Era un niño de 14 años que vivía en Maryland, Estados Unidos. Corría el año 1949. Roland era un niño normal. Curioso, callado, cercano a su tía, una mujer llamada Harriet, que compartía su fascinación por lo desconocido. Harriet le enseñó a usar una tabla o ouija. Le explicó que era una forma de comunicarse con los que ya no estaban. Le dijo que era inofensivo. Harriet murió de forma repentina poco después. Y Roland, consumido por el dolor, decidió usar la tabla para intentar hablar con ella una última vez. Lo que respondió no era su tía. Las primeras señales fueron sutiles. Sonidos en las paredes de su habitación. Arañazos que no tenían origen. Su cama comenzó a vibrar sola durante las noches. Los objetos de su cuarto se movían sin que nadie los tocara. Sus padres, protestantes, pensaron que era su imaginación. Lo llevaron con médicos. Los médicos no encontraron nada. Entonces empezaron las marcas. Palabras grabadas en la piel de Roland. No escritas. Grabadas desde adentro. Como si algo dentro de él intentara comunicarse a través de su propio cuerpo. Las marcas aparecían y desaparecían. Formaban palabras. En algunos reportes, frases completas. Los médicos no tuvieron explicación. Un psiquiatra que lo atendió declaró posteriormente que lo que presenció no correspondía a ningún trastorno conocido. La familia contactó a sacerdotes. Primero luteranos, que intentaron ayudar sin éxito. Finalmente, la familia fue derivada a la Iglesia Católica. El padre William Bowdern fue asignado al caso. Lo que documentó durante las semanas siguientes se convirtió en el diario de exorcismo más detallado del siglo XX. Roland hablaba en idiomas que no conocía. Su cuerpo adoptaba posiciones físicamente imposibles. Escupía, golpeaba, mordía a quienes intentaban ayudarlo. Pero lo más perturbador, según el padre Bowdern, era lo que sabía. Cosas que nadie le había contado. Secretos de las personas presentes. Información que un niño de 14 años no podía tener. El exorcismo duró semanas. Se realizaron múltiples sesiones. En la sesión final, Roland habló con una voz que no era la suya y pronunció una sola frase antes de que el proceso concluyera. Esa frase nunca fue revelada al público. Roland Doe recuperó su vida.
Creció, formó una familia, y según los últimos reportes, nunca más habló del tema. Pero el padre Bowdern guardó su diario. Y ese diario llegó, décadas después, a las manos de un escritor llamado William Peter Blatty. Lo que Blatty escribió basado en ese diario se llamó El Exorcista. La película que aterrorizó al mundo entero fue basada en hechos reales. Y todo comenzó con una tabla de madera y un niño que quería hablar con su tía. Si el caso de Roland Doe es el más cinematográfico, el de Anneliese Michel es el más documentado, el más debatido y posiblemente el más perturbador de todos. Anneliese Michel nació en Baviera, Alemania, en 1952. Era la cuarta de 5 hijas en una familia profundamente católica. Estudiantil, devota, reservada. Por fuera, una joven sin señales de conflicto. Pero hay algo en su historia que muy pocos documentales mencionan. En su adolescencia, Anneliese comenzó a experimentar con prácticas que su familia desconocía. Lectura sobre ocultismo. Contacto con personas que practicaban rituales de invocación. No de forma intensa ni organizada, pero sí consciente. Según testimonios de personas cercanas a ella, hubo al menos una ocasión en que Anneliese participó en una sesión donde se intentó hacer contacto con entidades. Poco después comenzaron los episodios. A los 16 años tuvo su primera convulsión. Los médicos diagnosticaron epilepsia del lóbulo temporal. Le recetaron medicamentos. Los medicamentos no funcionaron. Los episodios se volvieron más frecuentes, más intensos, y comenzaron a incluir algo que ningún médico pudo clasificar correctamente: visiones. Anneliese describía figuras. Sombras con rostros. Presencias que la observaban desde las esquinas de las habitaciones. Le decían cosas. Le ordenaban cosas. Y ella, en sus momentos lúcidos, rezaba. Rezaba con una intensidad que describían como desesperada. Para el año 1973, Anneliese tenía 20 años y su estado había cambiado de forma radical. Comenzó a rechazar objetos religiosos con violencia física. Cruces. Agua bendita. Imágenes sagradas. Reaccionaba ante ellos con una fuerza que su cuerpo delgado no debería haber podido generar. Comenzó a consumir insectos, carbón, pedazos de la pared de su habitación. Dormía en el suelo por voluntad propia, diciendo que no merecía una cama. Su voz cambió. No de forma gradual. De un día para otro, Anneliese hablaba con voces que no eran las suyas. En plural. Diferentes registros. Diferentes personalidades. Una de esas voces se identificó como Lucifer. Otra como Judas Iscariote. Otra como Nero. Otra como Hitler. Los sacerdotes Ernst Alt y Arnold Renz fueron asignados a su caso tras una investigación que duró meses. El obispo Joseph Stangl autorizó el ritual del Gran Exorcismo, el más formal y riguroso del catolicismo, en 1975. Durante los meses siguientes se realizaron 67 sesiones de exorcismo. 67. Todo fue grabado en audio. Esas grabaciones existen. Se pueden escuchar. Y quienes las han escuchado describen las voces que salen de Anneliese como algo que no tiene explicación racional. No es actuación. No es locura. Es algo que hace que el cerebro humano no encuentre una categoría donde colocarlo. Anneliese Michel murió el 1 de julio de 1976. Pesaba 30 kilogramos. Su cuerpo había colapsado. Los sacerdotes y sus padres fueron juzgados por homicidio culposo. Fueron encontrados culpables de no haber garantizado atención médica adecuada. Pero hay algo que el juicio no pudo responder. Las grabaciones de audio de las sesiones de exorcismo fueron presentadas como evidencia. Los peritos convocados por la fiscalía escucharon esas grabaciones y ninguno pudo dar una explicación médica satisfactoria para lo que contenían. El caso de Anneliese Michel sigue abierto en la conciencia de quienes lo estudian. No porque no haya una sentencia judicial, sino porque la sentencia judicial no responde la pregunta que todos se hacen cuando escuchan esas grabaciones. ¿Qué estaba dentro de Anneliese Michel? Nos alejamos de Europa. Nos vamos al otro lado del mundo, a Manila,
Filipinas. El año es 1953. Clarita Villanueva tenía 17 años cuando fue arrestada por vagancia en las calles de Manila. Fue llevada a la cárcel de Bilibid. Y fue ahí, ante los ojos de guardias, médicos y funcionarios del gobierno filipino, donde comenzó algo que nadie en ese edificio olvidó jamás. Clarita empezó a gritar. Decía que algo la mordía. Sus brazos, su cuello, sus hombros. Marcas de mordidas aparecían en su piel en tiempo real. Ante testigos presenciales. El médico Mariana Lara fue llamado de urgencia. Lara era escéptico, científico, entrenado para no creer en lo sobrenatural. Lo que Lara documentó en su informe oficial cambió su perspectiva para siempre. Las marcas de mordida eran reales. Eran profundas. Tenían la forma de una dentadura humana, pero en lugares del cuerpo de Clarita a los que ella físicamente no podía llegar con su propia boca. Lara observó cómo aparecían las marcas. No había nadie cerca. No había objeto que las causara. Simplemente aparecían. El alcalde de Manila, Arsenio Lacson, fue informado. Acudió personalmente a verificar. Lo que presenció lo llevó a tomar una decisión inusual para un funcionario de gobierno, contactar a un evangelista americano llamado Lester Sumrall, que se encontraba en Filipinas en ese momento. Sumrall visitó a Clarita. En la primera visita, la entidad presente en Clarita reaccionó ante él con violencia verbal. Le gritó en un idioma que Clarita no hablaba. Lo amenazó. Sumrall regresó. Oró. Las sesiones duraron días. Clarita Villanueva fue liberada de lo que fuera que la habitaba. Las mordidas cesaron. Las marcas dejaron de aparecer. Pero antes de que todo terminara, Clarita describió lo que veía. Dos entidades. Una grande, oscura, con lo que describía como alas. Otra más pequeña, que ella llamaba simplemente el niño. El reporte médico oficial de Mariana Lara fue publicado. Está disponible en Archivos Históricos Filipinos. Es uno de los documentos más extraordinarios que existen sobre actividad paranormal documentada por un profesional médico en condiciones controladas. Y lo que hace a este caso diferente a todos los demás es el contexto. Clarita no vino de una familia religiosa. No tenía conocimiento de rituales ni de prácticas ocultistas. Pero sí tenía algo en común con los otros casos. Clarita había vivido en las calles. Y según ella misma relató, había presenciado y participado marginalmente en rituales que se realizaban en ciertos sectores de Manila. Sin entender lo que eran. Sin querer invocar nada. Pero estando presente en espacios donde se abrían puertas que ella no sabía que existían. Fue suficiente. El último caso que te voy a contar esta noche ocurrió en Sudáfrica, en 1906. Y es el más perturbador de todos porque comenzó con una niña de 16 años que, según su propio testimonio, hizo un pacto. Clara Germana Cele era una estudiante en la misión de Natal. Huérfana. Sin familia conocida. Según lo que ella misma confesó a las monjas que la cuidaban, en un momento de desesperación había hecho una promesa a algo que no era Dios. No lo entendía como un pacto demoníaco. Lo entendía como un grito al vacío de alguien que no tenía a nadie. Pero algo escuchó. Las manifestaciones comenzaron de forma inmediata. Clara desarrolló un conocimiento imposible sobre las personas que la rodeaban. Revelaba sus pecados, sus secretos, sus pensamientos. En idiomas que no había estudiado. En lenguas que nadie en esa misión hablaba. Pero lo que documentaron las más de 170 personas que fueron testigos del caso fue algo diferente. Clara levitaba. No en forma de truco. No en condiciones donde pudiera existir ambigüedad. Levitaba ante grupos de personas, en espacios abiertos, sin ningún mecanismo que lo explicara. Las monjas que la atendían la jalaban hacia abajo con sus propias manos y describían sentir una fuerza que resistía su esfuerzo físico. Reaccionaba con terror ante el agua bendita. Ante reliquias sagradas. Huía físicamente, con una velocidad y agilidad que su cuerpo no debería haber tenido. Dos sacerdotes, el padre Erasmus Horner y el padre Adolf Eicher, realizaron el exorcismo. Duró 2 días.
Las monjas del lugar describieron gritos que no tenían precedente humano. Olores que no tenían explicación. Temperaturas que cambiaban sin causa. Al final del segundo día, Clara recuperó la conciencia. Quedó exhausta, confundida, sin memoria de lo ocurrido durante el periodo de las manifestaciones. Vivió el resto de su vida en la misión. Murió años después, en paz. Pero uno de los sacerdotes que realizó el exorcismo dejó escrito en su diario algo que nunca olvidó. Que durante las sesiones, la entidad que hablaba a través de Clara le dijo una cosa con absoluta claridad. Que entró porque fue invitada. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que estos casos no son leyendas urbanas. Tienen nombres. Tienen fechas. Tienen reportes médicos firmados. Tienen testigos que jurasen ante un tribunal lo que presenciaron. Lo que no tienen es una explicación que nos deje completamente tranquilos. ¿Crees que todo lo que ocurrió en estos 4 casos tiene una explicación racional que aún no hemos encontrado? ¿O hay algo más que opera en un nivel que nuestra ciencia todavía no puede medir? Déjame tu respuesta en los comentarios. Porque en este canal, las preguntas sin respuesta son exactamente lo que nos mantiene despiertos. Si este relato llegó a algo dentro de ti, compártelo con alguien que también se haga preguntas. Y si quieres seguir explorando lo que la ciencia no puede explicar y las escrituras sí describen, ya sabes dónde encontrarnos.